Hola Géminis, soy Aleli. Bienvenido a este canal. Vamos a estar viendo tu lectura y vamos a ver tu mensaje de parte de tus guías. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está la información. Y gracias porque al vernos apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Por ahí podrías estar escuchando el nuevo gatito. Puedes ver el video o los videos de ellos en Facebook y en TikTok. Bueno, tu primera carta es la carta del carro invertida. Tenemos a la reina de espadas invertida, el caballero de espadas y el cuatro de bastos. Listo. Bueno, por estas cartas que puedo ver, me dicen que tú tienes un enemigo o una persona que a ti te detesta, pero esta persona te tiene, como dicen por allí, entre ojos, ¿sí? Para algunos es la energía de una mujer o puede ser la energía de una persona de signo de aire como tú, un Acuario, un Géminis o un Libra, o de signo de fuego. También esto indica que es una persona bastante maquinadora, ¿sí? De esta gente muy sagaz, muy inteligente, pero que utiliza como toda esa inteligencia para la maldad. Y entonces desafortunadamente en ocasiones tenemos que encontrarnos gente así y gente que se convierte como en un obstáculo en nuestra vida. Sí, por eso aparece el carro de Hermes invertido de primero, al lado de esta reina de espadas invertida. Entonces mira que no ha sido como tu imaginación, que hay alguien intentando bloquearte el camino hacia tus metas, hacia tu trabajo o para que tu economía mejore o para que tu relación de verdad fluya. O sea que no es como que esté dentro de tu cabeza y tú estés alucinando, ¿sí? Incluso puede ser que toda esta situación te haya enfermado o te haya generado como cierto malestar o estrés, demasiado dolor de cabeza, dolores en el estómago, sí, cuestiones abdominales me resuena mucho, o a veces sientes como una opresión en el pecho, y esa mira que es la energía de esta persona. Entonces, como te decía, no es como que tú te lo estés imaginando, más bien es algo que está pasando en la vida real, bueno, en el 3D más bien, y en el plano energético. Que si vas a poder salir de toda esa situación, por supuesto que vas a poder salir con mucho valor, eso sí, por eso está la carta del caballero de espadas, pero tú lo vas a poder lograr, ¿sí? Eh, recuerda, Géminis, que a veces las puertas que se nos cierran, en lugar de hacernos un daño, nos están reconduciendo a lo que de verdad es para nosotros. Y tú sabrás cómo interpretar esto, si es relacionado a una puerta de trabajo o relacionado a una puerta de un viaje, porque para algunos marca que han querido hacer como una mudanza o un viaje y cada que ustedes lo van a hacer, algo ha pasado, ¿sí? O no hay el dinero suficiente, o no hay las condiciones para llegar a ese otro lugar, o alguien se enferma donde tú estás, o ocurre algún tipo de calamidad o situación que te ha impedido viajar, o te ha impedido mudarte, o te ha impedido cambiar de trabajo. Pero es como un cambio que tú quieres hacer y nada, no se da, no se da y no se da. Todo tiene su tiempo y todo tiene su razón de ser, Géminis.
Finalmente, como te digo, todo esto se soluciona y ese viaje o esa mudanza la vas a poder hacer. No es como que te vayas a quedar ahí estancado en ese lugar o sembrado en ese lugar para siempre. Para nada. Las cosas se te irán dando a la medida que es. Bueno, al respecto de este personaje, que digamos no es alguien que te quiera, y parece ser que el sentimiento es mutuo, ¿sí? Porque por la posición en la que se encuentran tanto la reina como el caballero, yo siento que es alguien a quien tú no le tienes miedo. Y no hay que tenerle miedo. ¿Sabes por qué? Porque cuando la reina de espadas aparece invertida, nos habla de una persona que es un enemigo débil. Sí, esta reina representa a alguien que se cree mucho, que cree que puede hacer como demasiado daño y tal vez te esté intentando como convencer de ello, sí, para que tú tengas miedo, de pronto para que sientas temor. En algunos casos es alguien que no te quiere dejar avanzar con una relación, ¿sí? Puede ser una ex o un ex tuyo o gente alrededor de esa persona especial, de alguien que te gusta o te va a gustar o de alguien con quien estés. Pero lo que te digo, o sea, cuando aparece esa reina invertida, es como, ¿cómo te digo yo? Como cuando compras un juguete de acción, como una espada pero de madera. Exacto, es eso. Esa sería como la definición perfecta. Entonces tú no le tengas miedo, nunca, ni ahora ni nunca, que es alguien que realmente habla más de lo que realmente puede hacer o de lo que realmente es capaz de hacer. Sí, no, tampoco es como que tú vayas a buscarle conflicto, pero sí siento que es alguien o algo donde em, como no tenerle miedo a la contraparte va a ser muy beneficioso para ti. Entonces mira que quitarte el miedo te va a permitir avanzar. Y para algunos de ustedes, al hacer eso, como al dejar esos temores de lado, porque también puede representar eso, ¿no? Que no sea un enemigo, sino que tú seas tu propio enemigo y sean tus temores los que no te han podido permitir como hacer ese viaje, hacer esa mudanza, dar ese siguiente paso en esa relación. Puede ser también eso, Géminis, que tus enemigos sean tus propios temores. Entonces yo veo que logras vencer, bien sean temores ajenos o ese enemigo, y tú entras en esta energía de este caballero. O sea, yo veo que para los próximos días es como que tú vas a sentir o a decir, sabe que a mí nada me va a detener, nada me va a detener y me voy a ir a luchar por ese sueño, por esa meta. También esto representa a alguien que entra en esa energía, ¿no? De luchar por ti, de decir, no voy a permitir que nada ni nadie nos separe ahora, ¿sí? Sino más bien de enfrentar lo que sea para poder estar bien con Géminis. Entonces mira que es bueno, es súper bonito porque aquí tenemos al 4 de bastos y esta carta marca un compromiso. Entonces, si es alguien más el que viene a luchar por ti, yo veo que esa persona va a estar ultra mega firme contigo. O sea, va a ser alguien que por nada del mundo se va a detener hasta que este bloqueo que había entre ustedes dos se quite. Pero veo que esa persona viene hacia ti. Si veo que, o sea, si esta parte lo estás tomando como algo económico, veo que el como atreverte o vencer ese miedo o temor a un enemigo o a una situación hace que comiencen a funcionar más y que comiencen las cosas en el empleo y que comiences a ver como frutos del trabajo, o sea, como que ahora sí se van a ver resultados económicos de lo que estés haciendo. También acá el compromiso en el trabajo evoca más bien como la firma de contratos. Sí, entonces me encanta porque en general yo te veo desestancándote en todo, incluso en la parte de la salud, por eso salió el maestro Hilarión acá. Y eso es súper positivo, Géminis. O sea,
que te estás llenando de valor y tu camino se está abriendo. Te dice el arcángel Uriel, tu arcángel protector para estos días, sé consciente de que necesitas confiar más en ti mismo. Nuevos aprendizajes en tu camino te traerán oportunidades de éxito. Decretamos que hecho está y vamos a escribir confío en mí. Bueno, Géminis. Y números que para Géminis sean una señal, el 53, el 78 y el 58 para estos días. Letras importantes, tenemos la C, la E, la H, la D, la G y la R. Puede ser inicial del nombre, apellido, forma, como le dicen a esa persona especial. Géminis, comparte este video en algún grupo de Géminis, suscríbete, dale seguirnos. Que el universo te bendiga muchísimo por ayudar a nuestro refugio animal viéndonos. Eres un sol, te queremos. Bendición para el mes de marzo de 2025. Ponemos la vida de la persona que está escuchando este audio en manos de Dios, del universo, de nuestros ángeles, de su ángel de la guarda, de nuestros ancestros, de nuestros maestros, para que le proteja de todo mal, para que cualquier palabra, cualquier pensamiento, cualquier acción, cualquier intención, en el plano físico, en el plano energético, sea transmutada de mal a bien. Toda cosa negativa que haya sido enviada a quien nos escucha se transforme en abundancia, se transforme en salud, se transforme en amor. Hoy decretamos que Arcángel Miguel tiene un escudo y un cerco de protección alrededor de esta persona y de su familia. Hoy decretamos que su salud es resguardada por Arcángel Gabriel. Hoy pedimos sanidad para todas las células de su cuerpo. Hoy además bendecimos sus relaciones personales, sus relaciones de pareja, sus relaciones familiares y laborales. Hoy bendecimos a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Decretamos armonía, decretamos paz, decretamos reconciliación. Recordamos que todo lo bueno y todo lo positivo que puede suceder en las familias y en las parejas se da en mayor armonía con el universo. Hoy bendecimos la economía, decretamos bendición en los trabajos, negocios prósperos, deudas saldadas. Hoy decretamos que todo dinero que le deban será cancelado, será pagado muy pronto. Hoy decretamos que siempre irá en bendición y todos sus sueños serán alcanzados. Hecho está, hecho está, hecho está. Escríbelo en los comentarios, hecho está.